desarrollo. El tiempo se lo queremos dar a nuestro maestro Fidencio Briceño Chel, que es miembro honorario de la Academia de la Lengua y Cultura Maya de Quintana Roo, que reside en Gaspar Manglá. Él va a plantear lo sustancial en la noche de hoy. Que ese trabajo que hacemos es un trabajo de agitación y subversión en nuestra región, porque resulta que hacer valer la ley en idiomas indígenas es subversivo, es agitación, pero lo seguiremos haciendo. Y una serie de libros que usted es una persona privilegiada en la noche de hoy, ha recibido una serie de publicaciones en la que se plasma los resultados concretos de intelectuales mayas. La intelectualidad no solamente es blanca, no solamente es mestiza, es profundamente maya y tenemos buenos pensadores, no solamente los que quieren transformar el país, sino hacer de la lengua y cultura maya un instrumento de lucha, un instrumento de análisis. Y el ejemplo es nuestro maestro Fidencio Briceño, que va a hacer uso de la palabra en un momento. Finalmente, yo haría un llamado, aprovechando que está aquí el regidor del Ayuntamiento de Solidaridad. Todo esto que mencioné se echaría en saco roto, sería improductivo si no llegamos a plasmar, primero entender una cosa, que nuestros planes de desarrollo municipal, que nuestros planes de desarrollo estatal y que nuestros planes de desarrollo nacional tienen que contemplar que en cada región, y en este caso en nuestro estado, se fortalezcan con la inclusión de planes de desarrollo lingüístico a largo plazo. No va a haber desarrollo, lo he dicho en este lugar, creo que por tercera vez hoy, no habrá un desarrollo con identidad y sustentabilidad, sino es a partir de nuestra lengua y cultura. Y los ayuntamientos, los que integramos ayuntamientos, tenemos la obligación de hacer, respetar, aplicar, hacer valer los derechos establecidos en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Así que es un llamado a que los ayuntamientos donde estamos, Quintana Roo es maya, pero en algunos somos más, se tiene que aplicar esto y se tiene que tomar en serio. Pocas veces se mira realmente al maya. Se habla de los mayas, se vende a los mayas, se vive de los mayas, pero se mata a los mayas. Y una manera de matar a los mayas es justamente no reconocer que Guayanone, que estamos vivos, ¿sí? Churucuchano, que estamos vivos y que no solamente estamos vivos, sino que estamos haciendo muchas cosas por nosotros mismos. Pero justamente sin la participación de las instituciones, esto no sería posible. Y al contrario, también las instituciones, hoy más que nunca se ha demostrado que no pueden hacer las cosas sin la participación de las comunidades indígenas. Ya como les decía, hubo un decreto en el que se hablaba del año del bicentenario y bueno, sin embargo, en ese entonces, afortunadamente, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como encargado de la Dirección de Investigación. Me tocó a mí justamente revisar como parte del comité esa propuesta del bicentenario, pero no había ni una propuesta que tomara en cuenta a los grupos indígenas. Y por eso justamente yo hago una propuesta que es la de revalorar dentro de esta celebración, dentro del marco del bicentenario, revalorar también los grupos indígenas y no solo mostrarlos a través de Televisa, ¿no? Que eso es lo que proponía. Y bueno, ya que hablamos de Televisa, aprovechando que Televisa había aceptado a través de algunos milloncitos, ¿no?, entrarle a esto, hicimos que Televisa transmitiera todos esos spots que ustedes ven de Esto es México, o que vieron de Esto es México. Lamentablemente pocas veces los escuchamos. El fondo musical, todo está en lenguas indígenas. Cuando hablan de Esto es Yucatán, está en maya. El de Esto es Quintana Roo, está en maya. Esto es Oaxaca, está en Villasá. Y así todos tienen una canción en lengua indígena. Eso fue uno de los argumentos. Entonces nuestro objetivo fue hacer esto dentro de un programa que se llamó Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales, y que inició en 2006 y que culmina en este año 2012
Y bueno, todo esto está contenido en el programa institucional del INALI, pero en el que se comprometieron instituciones como el CIESAS, el INA, la UNAM, que fueron las piedras de apoyo para el INALI. Y bueno, aquí, ¿qué buscamos? Por un lado está el reconocimiento de los derechos lingüísticos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Y aquí justamente algo que se ha pedido desde la publicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en 2003 ha sido el reconocimiento a esas lenguas indígenas. Pero no solo eso, sino también que se respeten los derechos de estos grupos indígenas. Y uno de ellos es justamente que tengan atención en su propia lengua y atención en todos los ámbitos necesarios y posibles, ¿no? Y debido a lo anterior, uno de los objetivos del proyecto justamente fue acercar a los hablantes de las lenguas indígenas nacionales una versión asequible de nuestra Carta Magna. Y bueno, esto de asequible fue una negociación tremenda porque justamente las leyes no se pueden cambiar. Entonces, tenía que traducirse tal cual, ¿no? Hay otra versión que viene en puerta que es la Constitución para niños. Ahí sí nos permitieron usar un lenguaje mucho más cotidiano para poder explicar qué son los derechos. Pero bueno, el hacer una traducción de este tipo busca por otro lado acercar o encaminar a esta igualdad de oportunidades que debemos de tener todos los mexicanos y que justamente se señala en la propia Constitución, ¿no? ¿Para qué sirve la lengua maya? Bueno, ¿ustedes para qué creen que sirve la lengua maya? ¿Qué creerían, qué pensarían que contestan los niños en primer lugar? ¿Para qué? Para hablar. Para hablar, bueno, puede ser. ¿Para qué otro sirve la lengua maya? Para comunicarse. Para comunicarse. Bueno, algunos dicen para contar cuentos, para cantar, otros dicen para insultar, porque lo único que sé decir, perdonen ustedes, es pelana. Y bueno, y eso es lo que se les enseña a los niños. Y hace rato oí a alguien hablar aquí, no voy a decir quién, y lo que dijo fue un insulto. Y eso es lo que creen que representa la lengua maya. Y es justamente eso es lo que quiero cambiar desde hace muchos años, porque cuando niño quise que me enseñaran a escribir en maya, lo que me dijeron los profesores de nuestro pueblo es que ¿para qué te va a servir eso, niño? Mejor ándate a la escuela. El Otomangue, el Otomí del Centro, el Mazahua de Oriente y el Matlatzinca. De Tabasco, del Tarasco, de la familia lingüística Tarasca, está el Purépecha, del Totonaco Tepehua, el Totonaco de la costa y el Tepehua del norte, y de la familia Yotonahua tuvimos la traducción del náhuatl huasteco, de la zona huasteca potosina y la náhuatl central de Veracruz. Entonces, ahí ven que viene la lengua con su apellido, de dónde es, porque justamente a partir de la publicación del catálogo podemos identificar no solamente qué lengua se habla, sino qué variante y dónde, en qué municipios y en qué comunidades se habla, ¿no? Entonces, nosotros hicimos algo así como ver el país y a través de un zoom podemos irnos, por ejemplo, a Chiapas, y ahí identificamos que se hablan 13 lenguas indígenas, ¿no? Pero aparte, si yo hago un zoom y me voy a las Margaritas, y ahí vemos que se habla Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal, Mam y algunos hablantes de Chol. Entonces, solo en las Margaritas hay 5 lenguas mayas habladas, ¿no? En el caso de 2005, de 6.044.000 baja a 6.011.000. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente lo que nosotros esperamos es que haya más hablantes. Y no sucedió que hubo menos chiquitos, sino que una de las explicaciones que da, por ejemplo, el gobierno federal es que fue a partir de la migración. Y eso puede ser cierto. Sin embargo, lo preocupante es ver, vamos a ver náhuatl, por ejemplo, todas las 30 variantes náhuatl era hablado en 2000 por 1.448.936, que representaba el 24.3% de la totalidad de hablantes. En el caso de 2005, vemos que se reduce
al 23.6% y una disminución de hablantes de 72.910 hablantes de náhuatl. El maya, que es el que nos interesa, para el 2000 teníamos 796.314 hablantes, que representaba el 13.4%. Para 2005 tenemos 759.000 con un 13% y una desaparición de 37.314 hablantes. Entonces, esto fue uno de los ejemplos que nosotros mostramos de cómo, a partir, si es cierto que es por la migración, pero está habiendo una disminución de hablantes. Entonces, ¿qué hacer con los migrantes? ¿Qué hacer con los que están en Estados Unidos? Es otra tarea que nosotros tenemos pendientes. Por primera vez, como se dijo, con antelación, a nivel nacional se hace en este lugar, en esta ciudad, la presentación de este ejemplar, de este libro que realmente es la versión en maya de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se utiliza un lenguaje, jurídico. Entonces, ¿cómo explicar cuando nosotros leemos un libro en español, sobre todo cuando se refiere a leyes? La terminología jurídica que usa es muy compleja, que inclusive a las personas que conocemos el español, que leemos el español, cuando nos toca leer un libro de leyes, nos hacemos bolas. De dar a conocer a través de instituciones como sería Derechos Humanos o como otras dependencias que se dedican a esto, dar a conocer a las comunidades que existen esos documentos y que pueden ser accesibles para ellos. Siempre no quiero echarle mucho rollo, el tiempo se lo queremos dar a nuestro maestro Girecho Briceño Chel, que es miembro honorario de la Academia de la Lengua y Cultura Maya de Quintana Roo, que en cada región, y en este caso en nuestro estado, se fortalezcan con la inclusión de planes de desarrollo lingüístico a largo plazo. No va a haber desarrollo, lo he dicho en este lugar, creo que por tercera vez hoy, no habrá un desarrollo con identidad y sustentabilidad si no es a partir de nuestra lengua y cultura. Y los ayuntamientos en la que se plasman los resultados concretos de intelectuales mayas. La intelectualidad no solamente es blanca, no solamente es mestiza, es profundamente maya y tenemos buenos pensadores, no solamente los que quieren transformar el país, sino hacer de la lengua y cultura maya un instrumento de lucha, un instrumento de análisis. Y el ejemplo es nuestro maestro Silencio Briceño, que va a hacer uso de la palabra en un momento. Finalmente, don Gaspar Mangla, él va a plantear lo sustancial en la noche de hoy, que ese trabajo que hacemos es un trabajo de agitación y subversión en nuestra región, porque resulta que hacer valer la ley en idiomas indígenas es subversivo, es agitación, pero lo seguiremos haciendo. Y una serie de libros que usted es una persona privilegiada en la noche de hoy, ha recibido una serie de publicaciones. Yo haría un llamado, aprovechando que está aquí el regidor del Ayuntamiento de Solidaridad. Todo esto que mencioné se echaría en saco roto, sería improductivo si no llegamos a plasmar, primero entender una cosa, que nuestros planes de desarrollo municipal, que nuestros planes de desarrollo estatal y que nuestros planes de desarrollo nacional tienen que contener